tanto la capital del gobierno conservador como la del liberal. El caso de Toluca y Saltillo, yo creo que lo que veremos hoy complementará la visión del día de ayer. En primer lugar, queremos presentar a Iván López Gallo, de la Universidad de la Comunicación, con su ponencia Los defensores y habitantes de Puebla durante el sitio de 1863. Le damos la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, Puebla ha sido históricamente una de las metrópolis ahora sí. Les decía que un placer estar con todos ustedes. Y Puebla es una ciudad maravillosa que ha sido históricamente una de las metrópolis más importantes de nuestro país. Fundada en el valle de Coetzacoalpan, durante el siglo XIX constituyó un paso obligado para quienes se dirigían de Veracruz a la Ciudad de México o viceversa, por lo que, de acuerdo con Manuel Salazar, en términos militares, el que tomaba Puebla tomaba la Ciudad de México. Situación que la convirtió en escenario de una gran cantidad de sitios y enfrentamientos durante el siglo XIX, aunque ninguno tan famoso como el del 5 de mayo de 1862, cuando el Ejército de Oriente derrotó a quienes Ignacio Zaragoza, su general en jefe, definió como los primeros soldados del mundo antes de la batalla. Bueno, este triunfo de los primeros hijos de México sobre el ejército francés, el más disciplinado del mundo para Chávez Orozco, originó una de las mayores celebraciones nacionales y opacó también lo que sucedió entre el 16 de marzo y el 17 de mayo del año siguiente, cuando miles de hombres mal armados, Porfirio Díaz en sus memorias cuenta que al estar combatiendo en el cuartel de San Marcos, se le viene un sobo encima, saca su pistola, pero que era de tan mala calidad que se le desarmó en las manos antes de poderla disparar. Pues bueno, tuvo que terminar aventándole la empuñadura al suabo, que al sentir el golpe pensó que le habían dado un balazo y se regresó y que eso lo salvó, ¿no? Entonces, bueno, mal armados, medianamente adiestrados también, y lograron resistir los ataques de un ejército muy superior que consideraba vital, dice Juan Macías, vengar la afrenta del año anterior. Dice que no se trataba solo de derrotar a un adversario, sino de lavar el honor mancillado. Una revancha que buscaron en condiciones muy diferentes a las de 1862. Para empezar, ya no estaban bajo el mando del conde de Lorenzés, sino de un héroe de la guerra de Crimea, el general Elie Frédéric Fauré, y los 6,000 hombres con los que el conde se proclamó dueño de México antes de su inolvidable derrota frente a Zaragoza, bueno, habían sido reforzados considerablemente en el transcurso de ese año, por lo que en enero del 63 sumaban 28,126 soldados con 50 bocas de fuego, dice Riva Palacio en esta obra magnífica de México a través de los siglos, ¿no? Poniendo sitio a Puebla con 26,300 efectivos, cifra que incluye, nos dice Chávez Orozco, a 2,000 conservadores que se unieron a ellos y 50 piezas de artillería. Bueno, entre los defensores también hubo una reorganización importante. Los 5,454 soldados con que contó Zaragoza el 5 de mayo, de acuerdo a cifras de Pedro Ángel Palou, cronista poblano recientemente fallecido, habían quedado atrás, y al llegar el enemigo, pues los integrantes del Ejército de Oriente eran 24,828 más 180 piezas de artillería, de acuerdo nuevamente con Juan Macías. Aunque Chávez Orozco difiere esta cifra, dice que eran 23,930, divididos de la siguiente forma: 22,206 soldados, 1,495 oficiales y 229 jefes con 178 cañones, mientras que Abraham Sánchez dice que eran 22,000 y 172 piezas de artillería. Y bueno, más allá de estas y otras diferencias en las cifras, por ejemplo, Juan Manuel Torrea, el general Torrea, afirma que entre jefes, oficiales y tropa eran 24,678, ¿no? Pero más allá de estas diferencias, pues, todos los autores mencionados concuerdan en que las tropas mexicanas eran inferiores en número a las francesas. Además de que estas últimas eran profesionales y estaban precedidas de brillantes campañas y sostenidas por enormes caudales, mientras que las del Ejército de Oriente eran mayoritariamente milicias estatales, sin la disciplina o instrucción para poder considerarse un ejército regular, nos dice Abraham nuevamente. Estaban integradas por soldados enganchados por la leva y eran muy pocos los soldados profesionales, afirma Juan Macías, y habían llegado de lugares tan lejanos como Chihuahua o Chiapas, y, acaudilladas varias de ellas por los gobernadores, habían comenzado su instrucción militar en el camino y tenían que completarla en Puebla, aprendiendo a un tiempo soldados y sus jefes, soldados y generales, escribió Francisco Zarco.
Otro problema para los defensores consistía en la falta de armas. Ya dijimos que eran de mala calidad, pero faltaban armas, no había dinero. Situación que enfrentaron permanentemente los jefes mexicanos, e hizo confesar a un líder guerrillero que le daba vergüenza llegar a una población sin un centavo, pidiendo al encargado del mando político militar que les dieran paja, maíz, tortillas, carne, leña y lo necesario para cubrir la subsistencia de la fuerza. Mientras que los franceses, decía este jefe, procuran atraerse la simpatía de la gente pagando a buen precio todo lo que necesitan. Es una cita que hace Paco Ignacio Taibo. Bueno, también Ignacio Zaragoza dejó constancia de esta situación. Hay un telegrama del 9 de mayo del 62 dirigido al ministro de la Guerra, el general Miguel Blanco, en el que le dice que no logró completar ni para un día de socorro económico, que importa 3.700 pesos, porque en la comisaría solo hay 3.300 pesos. Dice que sus fuerzas estaban sin socorro desde el día 5 y casi sin rancho, quejándose además de que no consiguió dinero porque la gente de Puebla era mala en lo general, así escribió Zaragoza, era gente mala, y sobre todo indolente y egoísta, añadiendo que la ciudad además estaba de luto por la derrota francesa y que bueno, para quitarse el problema sería bueno quemarla, ¿no? Y sería bueno quemarla. Y bueno, Puebla es una ciudad conservadora y entre sus habitantes, entre los que lamentaron el triunfo de Zaragoza, estaba Tirso Córdoba, un clerical conservador e imperialista, para quien él escribió un libro sobre este tema, y dice que nadie ilustraba mejor la miseria del ejército de Oriente que el desfile que hizo frente a Benito Juárez en marzo del 63, ya que poco antes de marchar frente al presidente se pusieron a pintar carretas y cañones, las sureñas también, además de dotar a los soldados de uniformes nuevos, dice, pero no de zapatos, lo que para él formaba un ridículo contraste con el resto del equipo, uniformes nuevos pero descalzos. Podríamos pensar que este juicio tenía que ver con la postura política de Tirso Córdoba, pero Victoriano Báez registra en sus episodios históricos de la Guerra de Intervención y el Segundo Imperio que al morir Zaragoza, los soldados del batallón de zapadores, víctimas de la penuria, tuvieron que vender su ración de pan para poder comprar un poco de crespón negro y aparecer enlutados. Además, Zarco, un liberal convencido, escribió en el siglo XIX que la apariencia de nuestros defensores era modesta y sencilla, grandes sus sufrimientos, terribles sus escaseces, y se necesitaba de toda la constancia, de la fe y la energía del gobierno para proporcionarles los recursos rigurosamente indispensables para que no muriesen de hambre. Aunque es probable que el teniente coronel Francisco Troncoso, oficial del Ejército de Oriente en el sitio del 63, no compartiera esta última afirmación, la de que el gobierno puso todo su empeño para otorgarle los recursos necesarios, ya que Troncoso registró en su diario que parecía que los ministerios de Guerra y de Hacienda han llegado a creer que el Cuerpo de Ejército de Oriente no los necesita. Añade que antes del sitio se nos mandaba, aunque fuera un sueldo escaso, pero establecido aquel, se puede decir que se acabaron los saberes, quedando a expensas de lo que podía conseguir el general en jefe. Pero bueno, si las condiciones en las que tuvo que formarse y luchar el Ejército de Oriente no eran las más adecuadas, contaba en cambio con los mejores hombres del ejército liberal y hasta algunos conservadores. Todos ellos lamentaban la sorpresiva ausencia de Ignacio Zaragoza, quien falleció de tifo y no de tifoidea el 8 de septiembre del 62, dice un texto de María Magdalena Martínez, quedando en su lugar el general Jesús González Ortega, un antiguo empleado público convertido en militar que obtuvo un gran prestigio al vencer a Miramón en Calpulalpan y con esto definir la guerra de reforma a favor de los liberales. Aunque para Francisco Zarco no era más que un caudillo popular y no podía llamarse como Forel, el jefe de los franceses, héroe de 25 batallas. Sin embargo, esta situación, ¿no?, el desarrollo militar de González Ortega, no implica que en el Ejército de Oriente faltaran los soldados profesionales, ya que tanto el general José María González de Mendoza, un personaje muy interesante, le decían el Loco, y bueno, tras la caída de Puebla, primero rechaza firmar el documento de sumisión que les ofrecen, se va desterrado a Francia, allá lo firma, regresa a México y al final es nombrado prefecto imperial del Valle de México. Y bueno, el Loco Troncoso era militar de carrera, también el coronel Joaquín Colombres, él era poblano y como conocía la región, bueno, tuvo una destacada participación en las obras que comienzan con Ignacio Zaragoza y luego siguen ya bajo las órdenes de González Ortega. Y todos, dice Luis Chávez Orozco, todos los que formaban la sección de ingenieros y otros muchos habían pasado por las aulas del colegio militar. Bajo las órdenes de González Ortega,
Estaban también el exgobernador de Veracruz, Ignacio de la Llave, un personaje también muy interesante que muere. México perdió mucho cuando lo asesinó su escolta para robarle el oro que llevaban. Estaba también Francisco Paz, el jefe de la artillería, Epitacio Huerta, José María Patoni, el italiano Luis Vilardi, el español Nicolás Regules, estaba también Miguel Ausa, Lorenzo Antillón, Francisco Lamadrid, Ignacio Mejía, Pedro Rioseco, Juan Camaño, y dos protagonistas de la futura derrota del imperio, son Mariano Escobedo y Porfirio Díaz. Junto a ellos estuvo Manuel Negrete, hablábamos de los conservadores. Él se puso a las órdenes del gobierno de Juárez para combatir contra los franceses y sus aliados conservadores, sus excompañeros, por lo que cuando le reclamaban por estar peleando del otro lado, él les respondía convencido que tenía patria antes que partido, ejemplo que siguieron algunos de sus compañeros. Más abajo, en el escalafón militar, había personajes como Agustín Alcérreca y Francisco de Paula Troncoso, que ellos anotan, registran, llevan cada quien su diario de lo sucedido en el sitio. Estuvo también Cosme Varela, recientemente se publicó un diario suyo, que es muy interesante también porque muestra lo que sucede después de la rendición con estos desterrados que se van a Francia. También estuvo Jesús Lalán, quien años después escribe un interesante estudio comparando el sitio de Puebla con el de la ciudad española de Zaragoza. Bueno, Puebla de Zaragoza, ¿no? Estuvo Bernardo Smith, que es el encargado de uno de los hechos más gloriosos del sitio de Puebla, que es la defensa del fuerte de San Javier. Y dice Troncoso que, cosa curiosa, Smith era descendiente del capitán que se casa con Pocahontas, lo dice en su diario. ¿Quién más estaba? Octavio Rosado, el último hombre en rendirse, con un poco más de 100 hombres en este fuerte de San Javier. Estaba José Montesinos, estaba Francisco Hernández, al que él era capitán, al que durante el sitio lo hieren 4 veces, y de acuerdo con Francisco Troncoso, era de un valor proverbial, valiente por naturaleza y raza, por lo que pertenecía a aquellos hombres raros que no conocen el miedo. Porque a falta de armas y alimentos, el valor fue la principal divisa de los integrantes del Ejército de Oriente, y a lo largo del sitio quedaron registradas muchas muestras de ello. Podemos recordar, por ejemplo, a Miguel Ausa, el coronel Miguel Ausa, quien al defender Santa Inés, el convento de Santa Inés, recibe la orden del general en jefe de luchar hasta rechazar al enemigo o caer muerto o prisionero junto con la fuerza que le obedecía. Lo registra Jesús González Ortega en un informe que rinde después al gobierno de la República. Y Ausa lo hizo con una disposición tal que González Ortega lo llamó valiente entre los valientes, debido a que durante el combate le cayó encima por desplomarse una parte del edificio con el bombardeo. Lo sacaron a rastra a sus soldados, escribió González Ortega, no permitió que lo llevaran a curar y siguió dando órdenes. Lo hirieron de bala varias ocasiones y solo permitió que lo retiraran cuando los franceses huyeron de este punto que no pudieron tomar por medio de las armas. Sin embargo, estas muestras de valentía no son exclusivas de los oficiales. Hay registros de que el artillero Matías Martínez, por ejemplo, se puso a reparar una trinchera frente a la vista del enemigo y ellos le disparaban sin poder hacer blanco, mientras que el paisano Huerta colaboró sirviendo una pieza como voluntario, y se recuerda que el sargento Hinojosa permaneció esperando tranquilo otro fusil para reemplazar el que le arrebató una bala de grueso calibre, dice Francisco Zarco. Vamos a hablar ahora de los habitantes de Puebla, una ciudad de grandes contrastes en la primera mitad del siglo XIX, ya que el lujo de algunos de sus vecinos se contraponía a la enorme pobreza de la mayor parte de su población, lo dice Miguel Cuenya. De acuerdo con el telegrama también que ya mencionamos de Ignacio Zaragoza, era una ciudad conservadora, de 80,000 habitantes según cifras de Troncoso, que principalmente se dedicaba a las manufacturas en talleres medianos y pequeños, talleres artesanales, mayoritariamente de productos textiles, menciona Gloria Tirado. Días antes de la llegada de los franceses, González Ortega, en su carácter de comandante militar del Estado, expidió un decreto que prohibía a su ejército organizar levas entre los ciudadanos, aunque especificaba, no va a haber levas, pero los habitantes de Puebla, si estaban en un rango de los 16 a los 60 años, en cuanto el enemigo estuviera frente a la plaza y se escuchara un cañón, tenían que ir a la plazuela de San Luis para ponerse a las órdenes de la gente del Ejército de Oriente y colaborar en lo que fuera necesario.
pero no iba a haber leves. Bueno, no vamos a relatar los hechos de armas que se llevaron a cabo durante el sitio, lo vamos a ver en un momento, aunque es importante señalar que a medida en que se prolongaba la resistencia, con cuerpos en la calle deshaciéndose al sol, lo menciona Troncoso, y cadáveres en descomposición, como porque el bombardeo a muchos panteones provocó que los cuerpos quedaran expuestos, cuerpos putrefactos. Imagínense ustedes, ¿no? Los cadáveres, llovía, el agua se contaminaba, había filtraciones a los mantos acuíferos, y entonces empezaron a surgir una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales, que en el hospital de Puebla mataron a más gente que los proyectiles, mientras que en el resto de la población, tanto sitiada como en los hospitales, las enfermedades que dominaron fueron la fiebre tifoidea y el tifo, escribe Magdalena Martínez. Es un texto bien interesante en uno de los libros que salieron sobre el sitio de Puebla, habla de estas enfermedades. Y bueno, el hambre, llegó el hambre, no se esperaba en un sitio tan... González Ortega esperaba resistir más, pero no tuvieron los alimentos necesarios o suficientes. Y es que pese a que el 14 de marzo González Ortega le pidió a la gente abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas, lo menciona Abraham Sánchez, poco antes de destruir sus armas y entregar la ciudad a los franceses, González Ortega escribió que 40 o 50 mil habitantes de la ciudad, podríamos pensar si son 80 mil habitantes o eran 80 mil, que solamente 30 mil, entre 30 y 40 salieron, cerca de la mitad. Bueno, 40 o 50 mil habitantes que habían quedado dentro de sus muros al comenzar el sitio estaban en un estado verdaderamente violento y desesperado por la escasez de alimentos. Millares de personas de todas las condiciones se colocaban a recibir la muerte en las calles enfiladas por los fuegos enemigos, con el solo objeto de conseguir que se les vendiera una pieza de pan. Muchos de ellos trataron, sobre todo mujeres y niños, de abandonar la ciudad, pero los franceses los regresaron a cañonazos a pesar de que llevaban banderas blancas. Dice Troncoso, filosofando, que todo por no abandonar la ciudad, cuando González Ortega se los dijo, pero sus maridos eran los responsables. Finalmente, bueno, tras 62 días de una resistencia a la que Forey definió como bárbara y reprobada por la civilización moderna, de acuerdo con Luis Chávez Orozco, Puebla se rindió el 17 de mayo de 1863, y 2 días después el clero recibió en medio del mayor regocijo a los franceses en la catedral, cantando un solemne Te Deum por la toma de la ciudad, menciona Jesús Lalán, mientras que los generales jefes y oficiales que defendieron a Puebla, tras negarse a jurar por su honor no pelear contra la intervención, bueno, fueron desterrados a Francia, aunque muchos de ellos escaparon camino a Veracruz, Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, el mismo González Ortega, y junto a otros que volvieron del destierro, como el general Francisco Paz, fueron quienes sostuvieron la resistencia que años después, 4 años después, terminó con el Imperio de Maximiliano. Gracias. Gracias por la presentación, Iván. Gracias. Presentamos una ponencia conjunta entre Moisés Guzmán Pérez y Pablo Pérez Alonso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que lleva por título Morelia en la encrucijada, que el frustrado intento de golpe de Estado de 1863, y damos la palabra a Pablo. Buenas tardes a todos. El presente trabajo es un esbozo acerca de las dificultades que vivió el Estado de Michoacán durante la intervención francesa por las diferentes disputas de los partidos en el Estado, en este caso de los liberales. Hay muchas circunstancias que nos llevan a este punto. En el año de 1863 se hace mucho énfasis a las cuestiones militares, sobre todo en el centro del país. Sin embargo, los escenarios regionales, los escenarios estatales, también presentan una cierta complejidad, que es el reflejo de lo que sucedía con las divisiones en el país, sobre todo del Partido Liberal, porque bueno, el Partido Conservador ya estaba un poco a la sombra de lo que después sería el Imperio. Podemos empezar a hablar acerca de estas cuestiones con un personaje muy conocido en estas regiones de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que es el general Epitacio Huerta. La capital del estado de Michoacán, Morelia,
sede de los poderes del Estado, pero también sede de un vasto obispado, la hace un lugar donde las ideas confluyen de muchas maneras. Tiene escuelas de educación superior, tanto religiosas como laicas. También ahí se centra la élite política que desde la época de la independencia había detentado el poder. Pero llega esta nueva generación de hombres, que son emanados de las guardias nacionales, específicamente de la primera Guardia Nacional que se hizo como tal para la guerra contra Estados Unidos. Estos hombres en general son rancheros, son artesanos, algunos letrados, que entran a la guerra mediante esta institución. Entonces Epitacio Huerta es como el más relevante de ellos. Al iniciarse la guerra de reforma, lo que sucede es que se instaura una dictadura militar. Esta dictadura militar, como cualquier dictadura, comete algunos atropellos, y sobre todo los liberales moderados estaban en contra de este tipo de actitudes. ¿Qué pasa cuando acaba la guerra de reforma? Pues bueno, la dictadura se legaliza mediante elecciones. Entonces Epitacio Huerta tiene una continuidad en su gobierno que lo hace ya ser un gobernador electo. ¿Qué pasa entonces con este tipo de cuestiones? Que los partidos empiezan con pugnas abiertas. En este caso tenemos 4, los liberales puros, que eran los que querían llevar las reformas a todo trance. Aunque dentro de estos liberales puros había quienes sí opinaban que el Congreso tenía que tener preeminencia sobre el Ejecutivo. Por otro lado estaban los liberales moderados, que aunque querían reformas, deseaban que fueran más paulatinas. Se puede decir que este es el partido más amplio en Michoacán, con más miembros. Y la cabeza armada visible de este partido era el general Manuel García Pueblita, que fue el antagonista de Epitacio Huerta durante esta época. Los otros partidos eran, los liberales independientes. Los liberales independientes eran aquellos que no tenían una agrupación política definida, pero mediante la prensa, mediante su correspondencia, siempre estaban atacando algún partido u otro. Los liberales independientes de Michoacán dieron muchos problemas en ese sentido, porque eran como personas o que intentaban hacer política desde su trinchera, pero siempre más bien destruyendo que construyendo. Y también Michoacán también siempre tuvo un partido conservador moderado que también tenía una presencia fuerte. Ellos, aunque eran conscientes de que había que hacer reformas, pues todavía seguían con algunas tesis que no aceptaban acerca del liberalismo radical que profesaban la facción en el poder, que era Huerta con algunos familiares y amigos. Entonces es en este punto donde en el año de 1863, en el marco de que las fuerzas estatales tenían que marchar hacia Puebla a la defensa del avance francés, es donde se da el punto importante para que las facciones choquen completamente. Estado de guerra. Lo primero que pasa es el 25 de enero. Para esto, Epitacio Huerta había tenido un enfriamiento muy importante con la Federación. El gobierno de Benito Juárez no confiaba en él porque se corrían muchos rumores. Por ejemplo, se corrió el rumor de que tenía 27,000 fusiles escondidos y 100 cañones, lo cual es muchísimo, pero se decía que los tenía escondidos para utilizarlos viendo el momento oportuno y hacerse con un poder más amplio, ¿no? Entonces Benito Juárez, en una estrategia muy hábil, como sale de las disputas de los partidos de Michoacán, nombra a Manuel García Pueblita, que era el contrario militar de Huerta y político, lo nombra comandante militar del Estado. Entonces ordena que Epitacio Huerta le entregue la comandancia militar, pero que también le entregue el gobierno civil. Entonces el gobierno federal pone en choque a estos dos personajes. Manuel García Pueblita, que en este momento no estaba en el Estado justamente porque por rencillas anteriores con Huerta había tenido que salir de él, se dirige con tropas hacia Morelia. Epitacio Huerta, para no entrar en una confrontación, hace la entrega de la división de Michoacán, pero se viene aquí a la Ciudad de México a hablar directamente con Benito Juárez. Llegan a arreglos particulares. Entonces
se le devuelve el gobierno de Michoacán y se le devuelve el mando de la división de Michoacán. ¿Qué pasa entonces? Cuando Epitacio Huerta vuelve a Morelia, pues estalla el conflicto. ¿Por qué? Porque obviamente García Pueblita, que venía de estar fuera del estado y se le da un cargo de esa envergadura y de repente se le es quitado arbitrariamente, pues entonces entra en rebeldía. El gobierno le da órdenes de que regrese a la Ciudad de México para que queden en disposición en el ejército, pero él rehúsa hacerlo y se va a Zitácuaro. Entonces desde Zitácuaro planean el golpe de estado hacia el gobierno de Michoacán, el cual estalla en la ciudad de Morelia el 25 de enero. El 25 de enero el partido moderado ya había movido sus hilos, ya había contactado a los principales jefes de batallones y bueno, ya tenía también la cuestión económica vista para este golpe. El 25 de la noche empieza la sublevación de los cuerpos del ejército. Entonces aquí Epitacio Huerta había salido en todo este juego político de arreglarse con Juárez y de ver cómo se acomodaban y pertrechar a la división de Michoacán. Había dejado a su hermano como gobernador interino. Obviamente aquí también es un ejemplo de cómo la familia Huerta no estaba dispuesta a dejar el poder. Tanto así que Epitacio, en el único hombre que confiaba para dejarle el gobierno del estado, pues era su propio hermano. Obviamente por los enemigos de Epitacio, pues también eran los enemigos de Antonio. En la ciudad se da una confrontación abierta. Sobre todo los cuerpos de artilleros son los que se mantienen fieles al gobierno constitucional. Y toda la noche hay una serie de enfrentamientos en diversos puntos, en la comandancia militar, en los cuarteles de los batallones, pero de un modo u otro no hay una victoria para ningún bando. Entonces el Congreso del Estado se reúne y le da facultades dominadas al gobernador Antonio Huerta. ¿Qué hace él? Pues bueno, él declara en estado de sitio el estado y le da el poder al comandante militar, que era el general Mariano Rojo. Sin embargo, esta cuestión pues era inadmisible. O sea, en medio de una guerra extranjera, pues era muy complicado que en un estado como Michoacán, que siempre había aportado pues contingentes de hombres y algunos pertrechos de guerra, pues estallara una guerra civil interna, ¿no? ¿Qué hace Benito Juárez? Haciendo uso de las facultades extraordinarias que le había dado el Congreso, pues también declara en estado de sitio Michoacán el 3 de febrero. Aquí sucede una cuestión donde empiezan los debates tanto en Michoacán como en el Congreso General, porque se dice que Benito Juárez se está extralimitando con las facultades extraordinarias, porque se supone que las facultades extraordinarias se le dan para que haga una defensa efectiva del país, que reúna los elementos para ella, pero no para que se intrometa en los asuntos particulares de los estados. Entonces el alegato de los diputados michoacanos en el Congreso General y en la misma ciudad de Morelia con el Congreso local, que aunque ya estaba disuelto seguían opinando, es justamente de que el gobierno federal no tiene que inmiscuirse y está fuera de las facultades extraordinarias el meterse en los asuntos internos del estado. Pero bueno, Benito Juárez, pues todos sabemos su carácter, ¿no? Que él era muy decidido y firme en sus decisiones. ¿Qué es lo que hace? Nombra a Santiago Tapia, un hombre de su confianza, para que tome el gobierno del estado. Y mediante el Ministerio de Guerra ordena que Epitacio Huerta y la división de Michoacán se agreguen al Ejército de Oriente en Puebla y que Manuel García Pueblita y su brigada se agreguen al Ejército del Centro. Pero esto no resolvía la cuestión, porque bueno, habían intereses de por medio. Sobre todo en el caso de Manuel García Pueblita, aparentemente él estaba ligado muy económicamente con el Partido Moderado, tenía muchos compromisos muy fuertes. Entonces, Manuel García Pueblita, su compromiso era no ceder en la rebelión hasta que los Huerta dejaran el poder. Y aunque cuando Benito Juárez nombra a Santiago Tapia gobernador interino, quita a los Huerta del poder, pero se supone que esta es una medida solo temporal.
al ser temporal, no se había cumplido de todo el objetivo del Partido Moderado, porque se suponía que acabando ese estado de sitio, Epitacio Huerta podía y tenía que volver a cumplir su periodo de gobierno. Entonces la situación estaba complicada. Sin embargo, se hizo también un uso hábil de la prensa. Se decía que si estos dos generales, que eran los antagonistas en el Estado, no obedecían las órdenes del Ministerio de la Guerra de marchar al frente de batalla, pues se les podía considerar como traidores, como cobardes, como que defendían intereses mezquinos. Entonces públicamente se empezó con una campaña de desprestigio hacia ambos. ¿Qué pasa con ellos? Pues bueno, había implicaciones que hacía que si no obedecían, una, iban a perder su carrera militar, e iban a entrar como rebeldes, como una simple partida rebelde más, y la otra, en el caso sobre todo de Epitacio Huerta, pues sería el fin de su carrera política. Entonces Epitacio Huerta obedece y el 7 de febrero entrega el mando civil y militar a Santiago Tapia y marcha con sus hombres a Puebla. En el caso de Manuel García Pueblita, él desde Zitácuaro se dirige a la ciudad de Morelia para ocuparla militarmente, porque él todavía tenía muchas dudas, tenía muchos compromisos con el Partido Moderado de Michoacán y al mismo tiempo tenía reservas porque no sabía cómo el gobierno de Benito Juárez iba a interpretar esa rebelión que no había obedecido de reintegrarse al ejército. Sin embargo, en comunicaciones con Santiago Tapia se llega a la conclusión de que Manuel García Pueblita pues va a volver al orden y decide a obedecer las órdenes del gobierno de Juárez y marchar al ejército del centro. Pero antes de esto pide que se le dé una licencia para estar unos días en Morelia, pues seguramente con el fin de acabar definitivamente con el partido huertista, ¿no? Pero también es como un arreglo un poco turbio, un poco que no queda muy claro cómo se arreglaron estas partes, pero al final de cuentas Manuel García Pueblita pues se acepta las condiciones del gobierno. Con esto pues acaban estos 16 días en que el Estado estuvo en un completo desorden y pues en pie de guerra. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Pues bueno, lo más significativo de esto es que es interesante observar cómo el gobierno federal intervino en los asuntos de Michoacán. Si lo ponemos desde una perspectiva, la orden de Manuel García Pueblita de tomar la comandancia y el gobierno del Estado y después revocársela, es una orden tan contradictoria que parece que fue de manera premeditada para hacer que estallaran las tensiones en el Estado. De una manera muy rápida, el gobierno de Juárez impone a Santiago Tapia, que es un personaje pues muy leal a Juárez y a sus allegados. Entonces, esta fue una maniobra un tanto turbia del gobierno federal para acabar con las disensiones en el Estado y poner a un hombre de su confianza. Y tanto a Epitacio Huerta como a Manuel García Pueblita se les borra completamente, porque aunque se les da una salida decorosa, que la salida decorosa es marchar al frente de batalla, a ambos se les pone en posiciones que no van a tener ningún beneficio. Epitacio Huerta es inspector general del ejército, no tiene ningún mando importante en el frente de batalla, termina siendo deportado a Francia. Cuando vuelve ya apoya a González Ortega, entonces se le declara fuera de la ley y no se le permite volver a México. A Manuel García Pueblita en el ejército del centro se le quita el mando de su brigada, no se le pagan haberes, no se le da otro mando, y después él muere en Michoacán en 1865 haciendo la guerra de guerrillas. La contraguerrilla francesa es la que lo mata. Entonces, pues bueno, a partir de este golpe de Estado, digamos que estos dos personajes que eran como los más visibles tanto del Partido Moderado como del Partido Puro, pues son prácticamente eliminados de la escena política durante lo que resta de la intervención y el Segundo Imperio. Entonces, este es un análisis, como les comentaba, es un bosquejo acerca de estas problemáticas que son más de fondo, porque definitivamente estamos hablando solamente de los personajes más visibles, pero analizar las cuestiones partidistas dentro del Partido Liberal pues es una cosa que nos lleva a excavar más profundo acerca de desde dónde vienen todas estas desavenencias
y, más importante aún, las relaciones que tiene la Federación con los estados. Gracias. Damos la palabra ahora al último ponente de la mesa, Abraham Sánchez Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras, con su ponencia titulada Puebla asediada, dos formas de hacer la guerra, 1863. El título de mi ponencia es Puebla asediada, dos maneras de hacer la guerra, 1863. La invasión francesa, iniciada en el año de 1862, fue el escenario de un sinnúmero de acontecimientos que dejaron patente no solo el valor, arrojo y interés del pueblo mexicano, sino su ingenio, determinación y pericia en las más aciagas circunstancias. El día de hoy, siguiendo la temática elegida para estas jornadas de historia, será un gusto referir el caso de la ciudad de Puebla, pues en ella se disputaron dos de los más importantes episodios bélicos de la guerra. El primero, la batalla del 5 de mayo de 1862, conducida por el general Ignacio Zaragoza, frenó por completo el avance del enemigo, a pesar de los reveses sufridos posteriormente en las batallas de Barranca Seca y Cerro del Borrego. El segundo, el sitio de Puebla de 1863, dirigido por el general Jesús González Ortega, confrontó dos maneras de hacer y experimentar la guerra: la nacional, luchando contra todo tipo de dificultades, intrigas y carencias, y la francesa, cuyos dogmas militares fueron cuestionados. Pero ¿qué factores confluyeron para elevar una derrota a una gesta bélica reconocida incluso por el enemigo? Muchos fueron los desaciertos señalados respecto a la defensa de la ciudad, como no obstaculizar el avance del invasor, reunir el grueso del ejército de Oriente en Puebla, cuando solo una parte bastaría para defenderla, o disolverlo sin mediar una sangrienta contienda que, quizás, habría salvado alguna tropa para proseguir la lucha. Son precisamente esos hechos los que magnifican el mérito de la defensa presentada, pues fue la carencia y no la conveniencia la que condicionó las decisiones mexicanas. Así, la marcha del enemigo se dificultó tanto como se pudo, fortificando las cumbres de Maltrata y Acutzingo y entorpeciendo con guerrillas el acopio de víveres y forrajes que pudiera hacer sobre el camino. Respecto a congregar al ejército en la ciudad, el plan original pertenece al general Zaragoza, que no solamente pidió que se comenzara a fortificar, sino que la designó como base de operaciones desde el 2 de mayo de 1862, comunicando su intención de entrar con el ejército y desde ahí atacar y defenderse según conviniera. Elección forzada, teniendo en cuenta las palabras que le dedicó el 9 de mayo. Qué bueno sería quemar a Puebla. Está de luto por el acontecimiento del día 5. Esto es triste decirlo, pero es una realidad lamentable. Quizás en la designación como plaza fuerte subyació un afán punitivo, teniendo en cuenta la aversión que sentía Zaragoza por la ciudad, e incluso político, pues se consideraba Puebla un bastión reaccionario y dejarlo en ruinas defendiendo la soberanía nacional era matar a dos pájaros de un tiro, o muchos, y de artillería. No correspondería, sin embargo, al general Tejano ver los resultados de su plan, pues su salud mermó y declinó el mando del Ejército de Oriente en septiembre en favor del general zacatecano Jesús González Ortega. Triunfador de Peñuelas, Silao, Calpulalpan y Jalapalaco, fue el militar liberal de mayor renombre en el último año de la Guerra de Reforma, por su capacidad para proveer recursos de guerra, equipar e instruir a las guardias nacionales zacatecanas, hasta hacerlas sobrepasar a las de estados como Guanajuato o Nuevo León, y por poseer un talento innato para comandarlas. Sin embargo, también fue un adversario de Benito Juárez, al disputarle la presidencia en 1861, trascendiendo a tal grado el desencuentro que la división de Zacatecas fue separada del ejército liberal y se ordenó su regreso a la ciudad minera. Si a lo anterior sumamos que desde el 27 de junio de 1861 González Ortega era presidente de la Suprema Corte de Justicia y sucesor legal a la máxima magistratura, de no poder seguir desempeñando el cargo del presidente constitucional,
no se puede descartar que intereses políticos pudieran prevalecer sobre el bienestar nacional y afectar irremediablemente las operaciones militares, una lamentable constante en la historia mexicana. Las dificultades no hacían sino agudizarse y la empresa de convertir a una ciudad abierta y reticente en el baluarte de la resistencia republicana se advertía como colosal, pues requería gran cantidad de recursos humanos y materiales. Y transformarla en un baluarte no era en sentido figurado. De sus obras defensivas dependía enteramente la efectividad de las tropas mexicanas, que mayoritariamente pertenecían a las Guardias Nacionales, con una instrucción militar incipiente y cuyos efectivos no siempre concurrieron al combate de manera espontánea. Por ejemplo, la falta de voluntarios poblanos hizo que se giraran órdenes al general Miguel Negrete para obligar a los pobladores de Chalchicomula a prestar servicio militar, por negarse estos a organizar la Guardia Nacional, y después de trasladarse a Nopalucan para reclutar al mayor número de reemplazos por abundar vagos y otras gentes que estarán muy bien en el ejército. Incluso el general Jesús González Ortega decretó un indulto para que los desertores de los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que se presentaran en un plazo no mayor a 8 días al servicio, con pena de muerte de no verificarlo así. El reclutamiento forzoso de los miembros menos a propósito de la sociedad y el exiguo entrenamiento derivaban en prácticas onerosas, pero inevitables, como el uso excesivo de munición, que a su vez impactaba las arcas nacionales por precisarse incrementar su producción. Difícilmente podría esperar el Ejército de Oriente nuevos voluntarios, o que los ya conscriptos destacaran por su pericia si los aquejaba continuamente la más espantosa miseria, pasando hambre y frío. Era este el estado de las tropas mexicanas, que enfrentarían a soldados profesionales, fogueados en los más cruentos campos de combate de las guerras de Crimea y franco-austriaca, cuya pericia quedó demostrada, por ejemplo, con la victoria francesa de Barranca Seca, que le arrebató de las manos al general Santiago Tapia la victoria. Por ello, la fortificación era prioritaria y desde el mes de mayo de 1862, más de 20 integrantes del cuerpo de ingenieros, encabezados por el coronel Joaquín Colombres, se encargaron de levantar y actualizar planos, además de proyectar los reductos y fuertes, siempre teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, que se hicieron patentes durante los siguientes meses. La falta de recursos pecuniarios se alternaba con la de mano de obra, situación que se trató de aliviar incentivando el pago de contribuciones y adeudos al erario con un 20% de descuento, prosiguiendo y acelerando la venta y liquidación de los bienes de manos muertas, señalando como traidores a los burócratas que obstaculizaran los trámites e imponiendo la obligación a los poblanos de entre 16 a 60 años de trabajar en las fortificaciones un día a la semana o pagar una contribución de 2 reales que se emplearían en las obras y para pagar a los que se presentaran voluntariamente. La orden se hizo extensiva a los ciudadanos de Veracruz y Tlaxcala, y los propios soldados del Ejército de Oriente tuvieron que sumarse alternadamente a las faenas. Mientras la arquitectura de la ciudad se transmutó, también lo hizo el microcosmos de la vida cotidiana para ajustarse al estado de emergencia militar. Paradigma de ello fue la orden de cesar toda actividad en las casas de juego, para evitar que los soldados acudieran a perder sus escasos ingresos, o el decreto que informó cómo actuar en caso de incendio, el orden en que debían salvarse los animales de las llamas, y que incluso ofrecía recompensas a quienes, sin pertenecer al gobierno, salvaran objetos o inmuebles. Finalmente, contra todo tipo de carencias, el 10 de diciembre de 1862 se informa al presidente Benito Juárez de la conclusión de los trabajos en Puebla, cuyo resultado obedeció a una idea de defensa en profundidad, con 3 líneas de fortificación. La primera estaba formada
por 6 fuertes y de sus obras intermedias que circunvalaron la ciudad y servían como baterías de artillería y puntos de apoyo para la infantería. La segunda línea, la línea exterior, fue un perímetro fortificado que corría a través de las manzanas edificadas de la ciudad, en donde contener al enemigo se superaba los intervalos entre los fuertes. La tercera línea, la línea interior, la conformó el núcleo central habitado de la ciudad, que utilizó los edificios como parapetos y tenía sólidas barricadas en las bocacalles para resistir ahí hasta el final. El ejército que defendería la metrópoli era enteramente acorde a las fortificaciones, pues fue producto de todo tipo de sacrificios y estrecheces. Pero el día 2 de marzo de 1863 se presentó ante el presidente Benito Juárez, listo para batirse contra el invasor, momento preservado por el historiador michoacano Tirso Rafael Córdoba. La tropa toda apareció vestida con uniformes nuevos y de varios colores. Esta vez suprimieron los jefes juaristas el calzado de los soldados, circunstancia que formaba un ridículo contraste con el resto del equipo. Sí, esos improvisados soldados, a quienes ni siquiera se les pudo proporcionar calzado, quizás albergaban una mínima esperanza de obtener algún beneficio por exponer la vida en pro de la soberanía nacional, con el decreto que se diera a inicios de ese año del 63, por el que los conventos de religiosas desocupados que fungían como hospitales, al dejar de tener esa función, se dividirían en lotes para los inválidos del ejército y para las familias de los muertos en acción. Lúgubre, pero se podía considerar un consuelo. La ciudad abierta y execrable había cambiado su faz y se erigía en una plaza fortificada y patriótica, que junto con las poblaciones de 8 leguas a la redonda, fue declarada en estado de sitio el día 10 de marzo de 1863, imperando la ley marcial en adelante para juzgar delitos graves. Y en el baluarte no había lugar para quienes no pudieran contribuir con la defensa, por lo que para salvaguardarlos de los estragos de la guerra, el general González Ortega decretó su salida de la ciudad el día 14 de marzo, con excepción de las familias de los combatientes y aquellos que no pudieran verificarlo. Medida de lo más oportuna, pues el 17 de marzo el enemigo había comenzado el asedio y 12 días después, el 29 del mismo mes, el fuerte Iturbide estaba en su poder. Para el día 31, por medio de los vicecónsules de Estados Unidos y Prusia, se intentó que salieran de la ciudad familias indefensas, negándose el general en jefe francés, Forel, pues la permanencia de no combatientes en la ciudad precipitaría una capitulación cuando los víveres escasearan. Pero Ortega estaba decidido a llevar la defensa de la plaza al extremo y defender manzana por manzana y edificio por edificio, aunque todo quede convertido en ruinas. Intención que no compartían sus generales, que intentaron persuadirlo para que abandonara la plaza, sin conseguirlo, pues la resolución del vencedor de Calpulalpan de proseguir la defensa fue respaldada ampliamente por Juárez. La segunda línea de defensa comenzó a operar desde el 2 de abril y con ello el anunciado combate de manzana por manzana, que si bien hizo más costoso el avance enemigo, no pudo evitar que el 19 cayera otra porción de la ciudad en su poder. El rumbo que tomaba la defensa llegó a desesperar más a los generales inconformes y exigieron que se abandonara la plaza y con ello salvar al ejército de Oriente. Negándose Ortega, pues la única misión encomendada a dicho cuerpo fue la defensa de la ciudad, que si habría de perderse sería porque fue reducida a escombros o porque los defensores no tenían que comer ni municiones que disparar. Situación que no tardó en acontecer y tras 45 días de sitio, el 29 de abril, se tuvieron que sacrificar caballos y mulas para alimentar a los defensores, pues las provisiones del almacén se habían concluido. El 7 de mayo, el general Forey hizo saber a González Ortega que la defensa de Puebla era ya inaudita, bárbara y reprobada por la civilización moderna, pues la ciudad entera estaba convirtiéndose en escombros y que en Europa se acostumbraba que rota la línea exterior de la plaza sitiada, los beligerantes entraran en pláticas para capitular. Con cuánta maestría se habían levantado las defensas,
que antes de ser tomada la ciudad se tendría que colapsar. Sin esperanza de un reaprovisionamiento procedente del exterior, por la destrucción del ejército del centro al mando del general Comonfort el 8 de mayo en San Lorenzo, González Ortega proyectó romper el sitio el día 14. Sin embargo, 2 días antes, en compañía del general González Mendoza, mientras analizaban los puntos más a propósito para fracturar el asedio, presenció por horas, desde la Torre de la Soledad, los intentos de varias familias por abandonar la misma y cómo la fusilería y metralla francesa las hacía regresar invariablemente. Pero ¿quién permitió semejante suceso? El comandante Troncoso, miembro del cuerpo de ingenieros, también dejó constancia al respecto y recriminó que el cuartel general lo permitiera. Sugerir que la moral y la disciplina del Ejército de Oriente había descendido a tal grado que no solo las tropas, sino su oficialidad descuidaran sus puestos, permitiendo la transgresión del perímetro de defensa, es un postulado endeble, pues el enemigo lo habría notado y aprovechado. Es creíble, sin embargo, que fuera el general en jefe quien permitiera la salida, pues durante el intento de evasión de los poblanos, los franceses se vieron precisados a descubrir sus baterías y tiradores, proporcionando valiosa información para aquellos que buscaban puntos endebles en las líneas enemigas. Sin materiales de guerra para intentar una salida, y quizás teniendo en mente la presteza gala para responder a los movimientos provenientes de la ciudad, se decidió el 17 de mayo rendir a la plaza y disolver al Ejército de Oriente, destruyendo todo su armamento. Sí, la ciudad cayó después de 62 días de asedio, pero sin que el enemigo apenas penetrara la segunda línea de defensa. El modo de hacer la guerra fue tan brillante por parte de los mexicanos, considerando todas las deficiencias con que lidiaron, que su resistencia salvaguardó el orgullo de las armas nacionales y sentó un precedente militar para la posteridad, que a pesar de los estudios que se le consagran, siempre hay algún aspecto sobre el que reflexionar y postular nuevos enfoques. A manera de conclusión, considero que el gran mérito mexicano fue sacar el mejor partido de cualquier situación, haciendo de una ciudad abierta y poco cooperativa el mejor ejemplo de cuando el ingenio sobrepasa la adversidad. Gracias.